Buen día, raza, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les hablaré del divorcio, sus consecuencias. Trataré de disipar algunas de las dudas, preguntas que normalmente nos hacemos cuando nos estamos divorciando o cuando estamos pensando en divorciarnos. ¿Cuáles son estas preguntas? Una de ellas es: ¿me puedo divorciar sin que mi pareja esté de acuerdo? ¿Qué tipo de divorcio existe? ¿Puedo pedir la mitad de la casa? Uy, interesante. ¿Qué pasará con mis hijos? Si estoy en el extranjero y me casé en México, ¿puedo divorciarme sin tener que viajar? Todas esas preguntas y dudas que surgen, háganmelas saber y yo trataré de ayudarles, de responderles, para que esas dudas que tienen sean resueltas. Pero antes quiero mencionarles que actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano no necesitamos alguna causal de divorcio, pero no siempre fue así. Nos remontamos al día 29 de diciembre de 1914, donde Venustiano Carranza decretó una trascendental y progresista reforma. Mencionaba que el matrimonio, al ser un contrato civil que se ejercía de manera libre, era absurdo que subsistiera una vez que la voluntad de libertad desapareciera por completo entre los cónyuges. ¿Se imaginan qué fuerte era la frase "hasta que la muerte los separe"? Una sentencia que las parejas tuvieron que acatar hasta que Venustiano Carranza decidió modificar los apartados sobre el divorcio en México. Bueno, tenemos que desde la reforma se dio el primer paso para el divorcio, pero donde pedían varias cosas tan absurdas llamadas causales de divorcio, que para la época fue válido, con todo respeto. La reforma al Código Civil para el Distrito Federal el 3 de octubre del 2008 suprime la necesidad de acreditar con una causal de divorcio y permite la disolución del vínculo matrimonial mediante la solicitud de solo uno de los cónyuges, sin que el otro pudiera de alguna forma oponerse a la disolución. Bajo esta óptica, el divorcio debería considerarse como una simple alegación de no querer seguir casado, porque esto demuestra que ya no existe la voluntad, uno de los elementos primordiales del matrimonio. Hoy en día podemos divorciarnos con mayor facilidad. Supongamos que tu mujer ya no aguantas al marido borracho, desobligado, huevón, mujeriego, etcétera. O tu hombre trabajador, fiel, cariñoso como yo, no aguantas a la mujer con la que estás casado, o simplemente ya no se entendieron, pero son personas razonables. Les comento que existen varias vías para que se puedan divorciar. Llegar a un acuerdo. Si cumplen con ciertos requisitos, pueden solicitar el divorcio administrativo. Si te está gustando el contenido, te pido que compartas para que esta información llegue a más personas. ¿Tú sabías que existe el divorcio administrativo? ¿Qué es el divorcio administrativo? Pues el divorcio administrativo se tiene que presentar ante el registro civil mediante una solicitud de divorcio, que los cónyuges sean mayores de edad, comparecencia voluntaria de ambos cónyuges, no tener hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela, es decir, por alguna enfermedad no pueda valerse por sí mismo. CURP de los cónyuges, copia del acta de matrimonio con una certificación no mayor a 6 meses a partir de la fecha de su expedición, identificaciones vigentes de los cónyuges, certificado de no gravidez expedido por laboratorio clínico, siempre y cuando los cónyuges sean menores de 55 años de edad, con una vigencia no mayor a 15 días naturales, contados a partir de la fecha de su expedición. ¿Sabías que existe este divorcio? De tener los cónyuges hijos mayores de edad, no estar sujetos a tutela, copia certificada del acta de nacimiento, resolución judicial o instrumento notarial de liquidación de sociedad conyugal, si se casaron bajo este régimen y adquirieron bienes, en el caso contrario la declaración por escrito de no haber adquirido bien alguno, ni deudas. Esto resulta muy económico, ya que el costo aproximado es de 2,013 pesos mexicanos para obtener el divorcio. Muy barato o justo. O bien pueden contratar un abogado que por medio de promover la solicitud de divorcio ante el juzgado correspondiente. En esta deberá ser acompañada de un convenio donde ambos manifiesten su voluntad, que están de acuerdo con la guarda y custodia, o sea, es decir, quién se va a quedar o se va a hacer cargo de las bendiciones.
se tendrá que fijar una pensión alimenticia suficiente para que los peques tengan un buen desarrollo y no anden sufriendo ni careciendo. Deberá ser una cantidad lo más justa posible. Además, recuerda que los hijos tienen derecho de que los progenitores que no vivan con ellos los visiten, que convivan con ellos. Es decir, fijar días y horas para convivencias. A esto se le conoce como régimen de visitas y convivencias. Por último, si hay bienes fruto del matrimonio, tendrán que dividirse. Sí, señores, tendremos que despegarnos de nuestros bienes, ya sea bienes muebles o inmuebles. Tratándose de bienes indivisibles, como podría ser un carro, por ejemplo, donde sería desastroso cortarlo por la mitad. Imagínense, partimos el carro a la mitad y tú la parte de atrás y yo la parte de adelante. Pues no, lo que podría hacerse es vender y dividir el total, o bien, si alguno de los dos esté en posibilidades de dar la parte proporcional del vehículo al otro divorciante, lo puede hacer, pero recuerda, ambos deben de estar de acuerdo para este procedimiento. Y esto es muy importante, ya que este se resolverá en una sola audiencia, disolviéndose el vínculo matrimonial. O también existe el divorcio más tradicional, donde todos nos peleamos y nos exigimos y todo esto saldrá costoso, señores. Sí, pues muchas veces las malas decisiones nos costarán bastante dinero. Los únicos que van a ganar más serán los abogados. En este tradicional divorcio se le conoce como divorcio incausado, en donde simplemente existen diferencias. Ya sabemos, el tradicional es que tú, es que yo, y así como comúnmente pasa. Pero para estas circunstancias el juez va a decidir por ustedes. Sí, es que si ustedes no se ponen de acuerdo, alguien tiene que impartir justicia. Puede seguir obligado a estar casado. Aún así, si alguno de los dos no quisiera separarse, hoy en día ya no puede ser obligado a estar con quien no quiere estar. Cualquiera de los dos puede solicitar por conducto de un abogado el divorcio incausado, donde tendrá que agregar una solicitud de propuesta de convenio que tendrá que contener, si hubiese menores, hijos menores, guarda y custodia, es decir, quién se va a quedar con los niños, pensión alimenticia, de X cantidad. En el caso que no se tenga un referente de cuánto es lo que se gana o cuánto gana el deudor alimentario, la persona que debe dar los alimentos se contemplará en salarios mínimos, o si se tiene referente, 1% del sueldo y prestaciones extraordinarias en el caso de los que cobran por nómina. Por último, y no menos importante, el régimen de visitas y convivencias, en los días que cada quien podrá convivir con los menores. En este juicio se llevan dos audiencias, la primera de aveniencia y la segunda de aveniencia. En la primera de aveniencia te exhortan a continuar con el matrimonio. Si tú decides continuar con el procedimiento judicial, es decir, si no hay reconciliación, se va a señalar la segunda audiencia de aveniencia. En esta se disolverá el matrimonio, donde el juez ordenará girar oficios al registro civil acompañado de copias certificadas de la sentencia y de la audiencia que se ordena que se disuelva el matrimonio. Estos oficios tendrán que llevarse al registro civil donde se casaron y hacerse las anotaciones marginales en el acta de matrimonio que constará que ya no están casados. En algunos lados se expiden actas de divorcio, en otros no, en otros solo se hacen las anotaciones. Por ende, estarán divorciados y en posibilidad de contraer de nueva cuenta nupcias, es decir, se podrán casar otra vez. Después del divorcio, si no se llegó a un acuerdo, se tendrá que hacer una reconvención. ¿Qué es esto? Es solamente un escrito, nuevamente para ver quién tiene mejor derecho, ya sea de la guarda custodia de los menores, así como de las visitas y convivencias, la pensión alimenticia, pero no dejemos de lado los bienes muebles o inmuebles, o incluso las deudas que adquirieron mientras estaban casados. Ojo aquí, también aquella persona que se dedicó al hogar, a la administración del mismo y cuidado de los hijos, muy importante que no haya trabajado. Esta tendrá la posibilidad de solicitar pensión compensatoria. ¿Qué es esto? Pues la pensión compensatoria es una pensión que se le va a dar a aquella persona que esté imposibilitada a regresar al campo laboral por dedicarse al hogar, por dedicarse a los hijos, por una iguala en el periodo que estuvieron casados. Es decir, si tuvieron 20 años de casados, 20 años van a ser de pensión. Se interrumpe si esta persona adquiere nuevas nupcias o ya está en posibilidades de regresar
al campo laboral, es decir, que empiece a trabajar. Pero bueno, surgirán más dudas, ¿verdad? Les comento, déjenmela saber y yo trataré de responderles, de ayudarles. Para eso estamos. Ahora bien, si radicas en el extranjero, puedes divorciarte mediante un poder que solicitarás en el consulado. Este poder lo otorgarás exclusivamente con ese fin, así que no tienes por qué preocuparte. Puedes darle el poder a un amigo, familiar, para que en un juicio te represente, haga valer tu voluntad. O bien lo puedes dirigir a tu abogado, este se encargará de realizar todos los trámites pertinentes para que tú puedas divorciar y puedas contraer nuevas nupcias o simplemente tengas tu divorcio, ¿verdad? Bueno, mis amigos, ha llegado el final de este video. Me despido de ustedes, no sin antes hacer la cordial invitación de que se suscriban a este canal. Estaré subiendo material referente a todo lo jurídico. Si ustedes tienen algún tema en particular que les gustaría conocer, háganmelo saber y con gusto los voy a apoyar. Que tengan un excelente tarde. Hasta luego.